Hace 2 años que enviudé de Aurelio, el amor de mi vida durante 45 años de matrimonio. Desde entonces, mis 3 hijos decidieron que yo era una carga, una anciana que necesitaba su caridad para sobrevivir. Lo que ellos no sabían era que cada palabra cruel, cada gesto de desprecio, cada vez que me trataban como si fuera un estorbo, yo lo guardaba todo aquí en mi corazón, esperando el momento perfecto. Vivía en una casita modesta en los terrenos de lo que antes era nuestra hacienda familiar. Mis hijos creían que esa pequeña casa de adobe de 80 metros cuadrados era todo lo que me había quedado después de la muerte de su padre. Se equivocaban tanto que ahora, cuando recuerdo sus caras de soberbia, no puedo evitar sonreír. Mi nombre es Milagros Castañeda, tengo 69 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Dale like si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, porque eso era exactamente lo que yo vivía cada día. Mi hijo mayor, Ricardo, de 47 años, se había vuelto el jefe de la familia autoproclamado. Trabajaba como gerente en una empresa de seguros en la ciudad, ganaba bien, pero siempre andaba quejándose de dinero. Su esposa Yolanda era una mujer ambiciosa de 42 años que desde el primer día me dejó claro que yo sobraba en la ecuación familiar. Tenían 2 hijos universitarios que apenas me dirigían la palabra cuando venían de visita. Luego estaba Carolina, mi única hija, de 44 años. Era contadora en un despacho legal y se había casado con un arquitecto llamado Tomás. Ellos vivían en una casa bonita en el fraccionamiento residencial de la ciudad y tenían una hija de 15 años llamada Daniela. Carolina había heredado la lengua viperina de su suegra y cada vez que hablaba conmigo era para recordarme lo afortunada que era de tener hijos que me mantuvieran. Y por último estaba Javier, mi bebé de 41 años, quien se iba a casar precisamente en 3 meses. Javier trabajaba como ingeniero civil y había conocido a Fernanda, una muchacha de 35 años que trabajaba en marketing. Ella venía de una familia de dinero, y desde que llegó a nuestras vidas, no perdía oportunidad de hacerme sentir como la pariente pobre que todos tenían que tolerar. Cada 15 días, uno de mis hijos venía a visitarme con una bolsa de víveres básicos. Arroz, frijoles, pasta, algunas latas de sardinas, aceite y, si tenía suerte, un pollo congelado. Me daban 2,500 pesos mexicanos al mes entre los 3, diciéndome que era para mis gastos personales, como si fuera una limosna que me hacían por pura bondad. ¿Alguna vez te has sentido como un peso para las personas que más amas? Cualquier madre que me escuche entenderá esa sensación de ver a tus hijos crecer y convertirse en extraños que te ven como una carga. Yo fingía estar agradecida, fingía que esos 2,500 pesos eran mi salvación, fingía que no me dolía cuando Yolanda revisaba mi refrigerador para asegurarse de que no estuviera malgastando su dinero en cosas innecesarias. Lo que mis hijos no sabían era que yo tenía mis razones para mantener esta fachada. Desde la muerte de Aurelio, había decidido probar el verdadero carácter de mis hijos antes de revelarles la verdad sobre la herencia. Mi esposo había sido muy claro en su testamento, pero yo era la única que conocía todos los detalles. La casita donde vivía había sido la primera construcción en estos terrenos, la que Aurelio y yo habitamos cuando éramos recién casados y luchábamos por sacar adelante nuestro pequeño rancho. Ahora, 47 años después, esa humilde casita se había convertido en mi refugio perfecto para observar las verdaderas intenciones de mis hijos. Cada día me levantaba a las 5 de la mañana, como había hecho durante toda mi vida. Preparaba mi café de olla en una viejita estufa de gas, me sentaba en mi mecedora de madera en el pequeño portal y contemplaba los 2,847 hectáreas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mis hijos creían que esas tierras ya no nos pertenecían, que habían sido vendidas para pagar deudas después de la muerte de su padre. ¡Qué equivocados estaban! Aurelio había sido un hombre visionario. Durante nuestros 45 años de matrimonio, no solo había logrado mantener la hacienda familiar, sino que la había expandido hasta convertirla en un imperio agrícola que incluía crianza de ganado, cultivos de maíz y sorgo, 3 plantas procesadoras de alimentos y una mina de cantera que le rentaba a una empresa constructora 180,000 pesos mensuales solo por los derechos de extracción. Pero eso no era todo. Aurelio también había invertido inteligentemente en bienes raíces urbanos. Teníamos 47 propiedades rentals en la ciudad, incluyendo un centro comercial completo, 2 hoteles rurales que operaban como lugares de eventos y una cadena de 3 restaurantes especializados en comida regional. El patrimonio total que mi esposo me había dejado ascendía a 347,623,000 pesos mexicanos. Sí, 347 millones,
623.000 pesos. Una fortuna que mis hijos no podían ni imaginar mientras me llevaban bolsitas de arroz cada 15 días. Pero déjame contarte cómo llegué a tomar la decisión más importante de mi vida. 3 meses antes de la boda de Javier, Ricardo vino a visitarme un martes por la tarde. Llegó en su camioneta del año, estacionó frente a mi casita y entró con esa actitud de superioridad que había perfeccionado desde la muerte de su padre. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo mientras se acomodaba en mi pequeña sala, viendo con desdén mis muebles sencillos y mi televisión de 32 pulgadas que había comprado en una oferta hacía 5 años. Le pregunté de qué quería hablar, aunque por su tono ya presentía que no me iba a gustar la conversación. «Es sobre la boda de Javier», continuó. «Fernanda y él están planeando algo muy elegante. Van a gastar alrededor de 280,000 pesos en total. Nosotros vamos a cooperar, pero tú también tienes que poner tu parte». Yo me quedé callada, esperando a que terminara de explicarme cuál era mi papel en esta cooperación familiar. «Mira, mamá, sé que no tienes mucho dinero, pero todos tenemos que hacer sacrificios por la familia. Carolina y yo hemos decidido que cada uno va a poner 50,000 pesos. Tú puedes poner 20,000, que sabemos que es mucho para ti, pero es lo justo». 20.000 pesos. Me estaba pidiendo 20.000 pesos para la boda de mi propio hijo, como si fuera un favor que me permitían hacer. En ese momento sentí una mezcla de tristeza y coraje que me apretó el pecho. ¿Cómo era posible que mis propios hijos me vieran como una extraña que tenía que mendigar el derecho de participar en las celebraciones familiares? Le dije que necesitaba pensarlo, que 20.000 pesos era mucho dinero para mi situación. Ricardo suspiró con esa impaciencia que usaba cuando hablaba conmigo, como si fuera una niña terca que no entendía las responsabilidades de los adultos. «Mamá, no es que tengas opción», me dijo. «Es la boda de tu hijo. Si no cooperas, va a parecer que no te importa. Además, todos sabemos que tienes algunos ahorros guardados. No te hagas la pobrecita conmigo». Esas palabras me dolieron más de lo que pueden imaginar. «No te hagas la pobrecita conmigo». Como si mi situación financiera fuera una actuación para manipularlos. Como si los últimos 2 años de humillaciones y miradas de lástima hubieran sido una estrategia para sacarles dinero. Le prometí que hablaríamos después, que necesitaba revisar mis cuentas para ver de dónde podía sacar ese dinero. Ricardo se fue ese día con una sonrisa satisfecha, convencido de que había manejado la situación perfectamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi mecedora hasta las 3 de la mañana, pensando en todo lo que había vivido desde la muerte de Aurelio. Recordé cada gesto despectivo, cada comentario sobre mi supuesta pobreza, cada vez que me habían hecho sentir como una carga. Pero lo que realmente me molestó fue darme cuenta de que mis hijos habían heredado la avaricia sin haber heredado la sabiduría. Aurelio y yo habíamos construido todo nuestro patrimonio a base de trabajo duro, sacrificios y, sobre todo, respeto mutuo. Nuestros hijos solo veían las comodidades del resultado final, pero nunca habían aprendido los valores que hicieron posible esa prosperidad. Comenta qué harías en mi lugar, porque lo que descubrí esa misma semana me hizo tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en 2 años. Manejé hasta la ciudad en mi vieja camioneta Ford del 2015, que mis hijos consideraban una chatarra que apenas funcionaba, y me dirigí al banco principal donde Aurelio y yo habíamos manejado nuestras cuentas durante décadas. El gerente, licenciado Martínez, me recibió con el respeto y la cordialidad de siempre. Era uno de los pocos que conocía la verdadera situación financiera de la familia Castañeda. Hablamos durante 1 hora sobre las inversiones, los rendimientos y las propiedades. Todo estaba en perfecto orden. Los ingresos mensuales del patrimonio ascendían a 2,847,000 pesos, suficientes para que 3 generaciones de mi familia vivieran cómodamente sin trabajar. Pero mis hijos seguían viéndome como la viuda pobre que necesitaba su caridad de 2,500 pesos mensuales. Esa tarde, cuando regresé a mi casita, encontré a Carolina esperándome en el portal. Se veía nerviosa, lo cual era raro en ella porque siempre había sido la más segura de mis hijos. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante», me dijo antes de que yo llegara a la puerta. Nos sentamos en las 2 sillas de plástico que tenía en el portal, y Carolina comenzó a explicarme que había escuchado su conversación con Ricardo sobre la cooperación para la boda. «Mira, mamá, sé que Ricardo ya habló contigo sobre los 20.000 pesos»,
comenzó. Pero hay algo más que necesitas saber. Fernanda está muy preocupada por la impresión que puedas causar en la boda. Le pregunté qué quería decir con eso, aunque ya me imaginaba hacia dónde iba la conversación. Es que, bueno, tú sabes cómo es Fernanda. Su familia tiene dinero, están acostumbrados a cierto nivel social. Ella está preocupada porque porque tu situación económica pueda dar una mala impresión. Carolina continuó explicándome que Fernanda había sugerido que sería mejor si yo asistiera a la boda de manera discreta, tal vez sentándome en las mesas del fondo, usando ropa sencilla para no llamar la atención y evitando mencionar mi situación financiera a los invitados de su familia. En otras palabras, querían que fuera a la boda de mi propio hijo como una invitada de segunda clase, escondiéndome para no avergonzar a la familia. Ustedes que son padres sabrán lo que sentí en ese momento. Es imposible describir el dolor de escuchar a tu propia hija sugiriendo que eres una vergüenza que hay que ocultar. Pero mantuve la compostura, asentí con la cabeza y le dije que entendía perfectamente. Carolina se fue ese día pensando que había manejado una situación difícil con mucha diplomacia. No tenía idea de que acababa de encender una mecha que había estado esperando el momento perfecto para explotar. Esa noche tomé la decisión más importante de mis últimos años. Ya no iba a seguir fingiendo ser la viuda pobre y necesitada. Era hora de que mis hijos conocieran a la verdadera Milagros Castañeda, la mujer que junto con su esposo había construido un imperio y que ahora era la única dueña de todo. Pero no les iba a decir nada directamente. Iba a dejar que ellos mismos se cavaran su propia tumba con sus palabras y acciones. La boda de Javier sería el escenario perfecto para la lección más cara de sus vidas. Porque lo que ellos no sabían era que tenía documentos, grabaciones y testigos de cada humillación que me habían hecho vivir durante estos 2 años. Y muy pronto, toda esa soberbia se les iba a regresar multiplicada por 1000. Lo que pasó 2 semanas después de esa conversación con Carolina cambió todo para siempre. Suscríbete si quieres ver cómo una familia puede traicionar a la persona que más los ama, porque lo que voy a contarte te va a indignar tanto como a mí. Era un sábado por la mañana cuando escuché el ruido de varias camionetas llegando a mi casita. Me asomé por la ventana y vi que era toda la familia. Ricardo con Yolanda y sus 2 hijos, Carolina con Tomás y Daniela, y Javier con Fernanda. Nunca venían todos juntos, así que inmediatamente supe que algo estaba pasando. Ricardo tocó la puerta con esa autoridad que había adoptado desde que se consideraba el jefe de la familia. Cuando abrí, todos entraron sin esperar invitación, llenando mi pequeña sala como si fuera una invasión organizada. «Mamá, tenemos que hablar contigo sobre algo muy serio», dijo Ricardo mientras los demás se acomodaban en mis humildes muebles, algunos teniendo que quedarse de pie por falta de espacio. Fernanda estaba particularmente arreglada ese día, con un vestido que probablemente costaba más que mi supuesto presupuesto mensual completo. Se había sentado en la orilla del sillón, como si tuviera miedo de ensuciarse con mis cojines viejos. Javier parecía incómodo, evitando hacer contacto visual conmigo. Era mi hijo más sensible, y aunque se había dejado influir por Fernanda, todavía conservaba algo de la dulzura que había tenido desde niño. «Mamá», comenzó Carolina, «hemos estado hablando sobre tu situación, y creemos que es hora de tomar algunas decisiones importantes para tu bienestar». El corazón me empezó a latir más rápido, porque reconocí ese tono condescendiente que usaban cuando querían manipularme haciéndome creer que era por mi propio bien. Yolanda fue la siguiente en hablar, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los 20 años que llevaba casada con Ricardo. «Mira, Milagros, todos sabemos que mantener esta casita te está costando mucho trabajo. Los gastos de luz, agua, gas, más tu comida y medicinas, es demasiado para tu pensión». «¿Qué pensión?», pensé. Nunca había mencionado tener ninguna pensión, pero al parecer habían creado toda una historia sobre mi situación financiera sin consultarme. Fernanda decidió que era su turno de participar en la conversación. «Señora Milagros, con todo respeto, creo que usted se merece estar más cómoda en esta etapa de su vida. Vivir sola aquí, tan lejos de la ciudad, no es seguro para una persona de su edad». Tomás, que normalmente era callado, añadió que habían estado investigando algunas opciones de residencias para adultos mayores en la ciudad. Lugares muy bonitos, con atención médica las 24 horas, actividades recreativas y la compañía de otras personas de tu edad. Ah, ahí estaba la verdadera intención. Querían meterme en un asilo. Ricardo sacó unos folletos coloridos de una residencia geriátrica llamada Villa Dorada. «Mira, mamá,
Este lugar es muy bonito. Tiene jardines, una capilla, comedor comunitario, enfermeras especializadas. Nosotros podríamos pagar la mensualidad entre los tres, que son 8,500 pesos mensuales. Es más de lo que gastamos ahora manteniéndote aquí. 8.500 pesos mensuales. Querían sacarme de mi propia casa para meterme en un asilo que les costaría menos de lo que yo gastaba en propinas para el personal de uno solo de mis hoteles. Pero eso no era lo peor. Lo peor vino cuando Fernanda añadió con esa dulzura venenosa que había perfeccionado: además, señora Milagros, esta casita podría rentarse fácilmente. Con la ubicación que tiene, podríamos sacar unos 4,000 o 5,000 pesos mensuales de renta. Ese dinero ayudaría mucho para cubrir los gastos de la residencia. Querían rentarme mi propia casa. Yolanda continuó explicando que habían hablado con un agente inmobiliario y que el terreno donde estaba mi casita tenía potencial para desarrollar un pequeño fraccionamiento de casas de fin de semana. Gente de la ciudad que quiere un lugar tranquilo en el campo, dijo con los ojos brillando de codicia. Carolina, mi propia hija, fue quien dio el golpe final. Mamá, sé que es difícil aceptar que ya no puedes vivir sola, pero tienes que ser realista. Cada día estás más frágil, más olvidadiza. La semana pasada dijiste que habías perdido las llaves de la casa y ayer no recordabas si habías apagado la estufa. No es seguro que sigas viviendo aquí. ¿Olvidadiza? Frágil. Yo, que manejaba un patrimonio de más de 300 millones de pesos sin ayuda de nadie, que recordaba perfectamente cada centavo que entraba y salía de mis cuentas, que tenía la mente más clara que cualquiera de ellos. Pero la humillación más grande vino cuando Javier finalmente habló. Mamá, nosotros te queremos mucho, pero también tenemos que pensar en nuestro futuro. La boda va a ser muy cara, y después queremos comprar una casa más grande para cuando tengamos hijos. Fernanda y yo creemos que sería mejor para todos si tú estuvieras en un lugar donde puedas recibir la atención que necesitas. Mi propio hijo, el bebé que había cargado en mis brazos durante sus primeros meses de vida porque sufría de cólicos y solo se calmaba conmigo, me estaba diciendo que yo era un obstáculo para sus planes de futuro. Fernanda añadió que ya habían apartado un lugar en Villa Dorada, que podía mudarme la próxima semana y que ellos se harían cargo de empacar mis cosas y organizar todo el traslado. Por supuesto, añadió, tendría que deshacerme de la mayoría de mis muebles porque las habitaciones en la residencia eran pequeñas. Ricardo me mostró un papel que habían preparado, un poder notarial que me daba la opción de firmar para que ellos se hicieran cargo de administrar mis bienes y tomar decisiones por mí. Por tu propio bien, mamá, porque sabemos que estos trámites te estresan mucho. En ese momento comprendí que no solo querían deshacerse de mí, sino que también querían tomar control legal de lo poco que creían que tenía. Querían ser mis tutores legales, manejar mi dinero, decidir dónde vivía y básicamente borrarme de la ecuación familiar. Ustedes que son padres entenderán lo que se siente cuando tus propios hijos te miran como si fueras un mueble viejo que ya no sirve y estorba en la sala. El silencio que siguió a su propuesta fue ensordecedor. Todos me miraban esperando mi respuesta, como si fuera inevitable que aceptara su plan. Yolanda rompió el silencio con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer comprensiva. Milagros, sé que es difícil, pero piénsalo bien. En Villa Dorada vas a estar segura, no vas a tener que preocuparte por nada, y nosotros vamos a visitarte seguido. ¿Visitarme seguido? Los mismos que ahora apenas venían cada 15 días a traerme una bolsa de víveres, me prometían visitarme seguido en el asilo donde querían encerrarme. Carolina añadió que el cambio me vendría muy bien, que conocería gente nueva, que tendría actividades que hacer. Como si fuera una niña pequeña que necesitaba entretenimiento supervisado las 24 horas. Tomás mencionó que habían hablado con la directora de Villa Dorada y que había un programa especial para personas con problemas de memoria. Técnicas para mantener la mente activa, terapias de estimulación cognitiva, medicamentos para retrasar el deterioro mental. ¿Deterioro mental? ¿Problemas de memoria? Yo, que podía recitar de memoria cada uno de mis contratos de arrendamiento, cada fecha de vencimiento de mis inversiones, cada detalle de mi testamento. Pero el momento más humillante llegó cuando Fernanda sacó su teléfono y comenzó a mostrarme fotos de Villa Dorada como si estuviera vendiendo un paquete turístico. Mire, señora Milagros, aquí está el comedor, muy bonito, ¿verdad? Y aquí la sala de televisión, con pantalla grande para que puedan ver sus novelas. Y este es el jardín, perfecto para caminar y tomar el sol.
Me estaba hablando como si fuera una anciana senil que se emocionaría viendo fotos de un lugar donde podría ver novelas y caminar en el jardín. Ricardo volvió a insistir con el poder notarial. Mamá, esto nos ayudaría mucho a organizar todo más rápido. Podríamos transferir el contrato de renta de esta casa, cerrar tus cuentas bancarias si las tienes, y simplificar todo para que no tengas que preocuparte por trámites burocráticos. ¿Cerrar mis cuentas bancarias? Si supieran que solo una de mis cuentas de ahorro tenía más dinero que todo lo que ellos ganarían en sus vidas trabajando. Javier, tratando de sonar dulce pero firme, me dijo que entendía que fuera difícil para mí aceptar el cambio, pero que ya no era seguro que viviera sola. Mamá, el otro día cuando vine a verte, encontré la puerta abierta. Te pudieron haber robado, o algo peor. En Villa Dorada eso no va a pasar porque hay seguridad las 24 horas. La puerta había estado abierta porque había estado trabajando en el jardín de atrás y había dejado la puerta abierta para que circulara el aire. Pero para ellos era evidencia de mi deterioro mental. Yolanda mencionó que habían calculado todos los gastos y que vendiendo mis muebles y rentando la casita, mi estancia en Villa Dorada prácticamente se pagaría sola. Solo necesitarían aportar 2,000 o 3,000 pesos mensuales entre los tres, que era menos de lo que gastaban actualmente en mis víveres. Fernanda añadió que habían pensado en todo, incluso en organizar una pequeña fiesta de despedida antes de mi mudanza. Podríamos invitar a los vecinos, hacer una carnita asada, celebrar esta nueva etapa de su vida. Una fiesta de despedida. Querían celebrar que se deshacían de mí. Carolina fue la que puso la cereza en el pastel de humillaciones. Mamá, también pensamos que sería mejor si el día de la boda de Javier tú ya estuvieras instalada en Villa Dorada. Así no tendrás que preocuparte por arreglarte, por el transporte o por sentirte incómoda en una celebración tan elegante. Podríamos llevarte algunas fotos después y tal vez hacer una pequeña celebración en la residencia solo para ti. No querían que fuera a la boda de mi propio hijo. El silencio que siguió fue el más doloroso de mi vida. Todos me miraban esperando que firmara mi propia condena, que aceptara ser borrada de la familia, que les agradeciera por encontrarme un lugar donde morir lejos de sus vidas prósperas. En ese momento, con toda mi familia mirándome como si fuera un problema que resolver, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a darles exactamente lo que querían, una anciana indefensa que aceptaba su destino sin protestar. Pero lo que ellos no sabían era que esa anciana indefensa tenía el poder de destruir todos sus planes con una sola llamada telefónica. Comenta si alguna vez has vivido algo similar, porque lo que pasó después de que se fueron ese día cambiaría todo para siempre. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala durante horas, procesando todo lo que había escuchado. Dale like si crees que mis hijos se lo merecían, porque lo que descubrí sobre sus verdaderas intenciones me hizo tomar la decisión más estratégica de mi vida. En cuanto las camionetas desaparecieron por el camino de terracería, caminé hasta mi pequeño estudio, un cuartito que mis hijos creían que usaba como bodega. Ahí tenía mi computadora, mis archivos y todo lo necesario para manejar mi imperio financiero. Durante 2 años había manejado todo desde esa habitación de 3 por 4 metros, mientras mis hijos me llevaban bolsitas de arroz pensando que me estaban salvando de la pobreza. Lo primero que hice fue llamar al licenciado Martínez del banco. Necesitaba acelerar algunos procesos que había estado planeando desde hacía meses. Licenciado, soy Milagros Castañeda. Necesito que active inmediatamente el protocolo que habíamos discutido para el manejo de la herencia familiar. El licenciado Martínez me explicó que podía tener todos los documentos listos en 48 horas. Los poderes notariales, las escrituras actualizadas, los estados de cuenta consolidados y los contratos de todas las propiedades. Todo lo necesario para demostrar que Milagros Castañeda no era una viuda pobre, sino una de las mujeres más prósperas de toda la región. Pero antes de revelar mi verdadera situación, decidí investigar exactamente qué estaban planeando mis hijos. Contraté a un investigador privado, el licenciado Sandoval, que había trabajado con Aurelio en algunos asuntos legales delicados. Le pedí que averiguara todo sobre los planes que mi familia tenía para mi supuesta herencia. Lo que descubrió me heló la sangre. Ricardo había estado consultando con abogados especializados en tutorías de adultos mayores. Había investigado específicamente cómo obtener una declaración de incapacidad mental para personas mayores de 65 años y cuáles eran los pasos legales para tomar control total de sus bienes. Carolina había estado reuniéndose con agentes inmobiliarios para evaluar el valor de mi casita y el terreno.
Según los documentos que consiguió el investigador, creían que el terreno valía alrededor de 800,000 pesos, y ya tenían compradores interesados en desarrollar un pequeño fraccionamiento de casas de fin de semana. Pero lo más impactante fue lo que descubrí sobre Javier y Fernanda. Habían pedido un préstamo bancario de 350,000 pesos para la boda, usando como garantía su expectativa de herencia familiar. El banco había aprobado el préstamo basándose en una evaluación que ellos mismos habían proporcionado sobre el valor de los bienes familiares. En otras palabras, habían mentido al banco sobre su situación económica, prometiendo pagar el préstamo con dinero que esperaban obtener vendiéndome mi propia casa después de internarme en Villa Dorada. Fernanda había sido especialmente activa en estos planes. Según la investigación, había estado presionando a Javier para que acelerara el proceso de tutela, porque necesitaban el dinero antes de la boda. Ella había sido quien sugirió Villa Dorada específicamente, no por ser la mejor opción para mí, sino porque era la más barata y les dejaría más dinero disponible de la venta de mi propiedad. Pero eso no era todo. El investigador también descubrió que los 3 hermanos ya habían dividido entre ellos los bienes que creían que yo tenía. Ricardo se quedaría con el terreno para venderlo, Carolina manejaría la renta de la casita y Javier usaría su parte para el enganche de la casa nueva que quería comprar con Fernanda. Habían planeado mi futuro, dividido mi supuesta herencia y decidido mi destino sin consultarme. Todo mientras me trataban como una anciana senil que necesitaba su protección. Esa noche, sola en mi casita, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Iba a dejar que siguieran con sus planes exactamente como los habían diseñado, hasta el día de la boda de Javier. Ese sería el momento perfecto para revelar quién era realmente Milagros Castañeda. Al día siguiente llamé al licenciado Hernández, el abogado que había manejado todos los asuntos legales de Aurelio. Le expliqué la situación y le pedí que preparara una estrategia legal para proteger mi patrimonio de cualquier intento de tutela fraudulenta. Doña Milagros, me dijo con esa seriedad que lo caracterizaba, lo que me está contando constituye un intento de fraude y abuso hacia un adulto mayor. Tenemos elementos suficientes para proceder legalmente contra sus hijos si intentan seguir adelante con estos planes. Pero yo tenía una idea mejor. No quería destruir a mis hijos legalmente. Quería enseñarles una lección que nunca olvidarían sobre el respeto, la familia y las consecuencias de la codicia. Licenciado, le dije, quiero que prepare todos los documentos para demostrar mi capacidad mental y mi solvencia económica, pero no los vamos a usar hasta el día de la boda. Quiero que mis hijos lleguen hasta el final con sus planes, que se convenzan completamente de que han logrado engañarme. Durante las siguientes semanas, fingí ser la anciana vulnerable que ellos esperaban que fuera. Cuando Ricardo vino a presionarme sobre el poder notarial, le dije que necesitaba más tiempo para pensarlo. Cuando Carolina insistió sobre Villa Dorada, le comenté que tal vez tenían razón y que empezaba a sentirme muy cansada para vivir sola. Fernanda vino a visitarme una tarde con Javier, supuestamente para mostrarme más fotos de la residencia geriátrica. Mientras ella me hablaba sobre las maravillosas actividades que tendría en Villa Dorada, yo la observaba detalladamente. Era una mujer bonita, bien arreglada, pero había algo frío en sus ojos cuando me miraba, como si fuera un obstáculo que había que remover para poder vivir cómodamente. Señora Milagros, me dijo mientras hojeaba los folletos de la residencia, sé que este cambio le da miedo, pero piénselo bien que se va a sentir sin preocupaciones. Sin tener que cocinar, sin tener que limpiar, sin tener que preocuparse por la seguridad. Javier agregó que habían hablado con la directora de Villa Dorada y que podían garantizarme un lugar en el área de cuidados especiales, donde tendría atención personalizada las 24 horas. Por si empezara a necesitar ayuda con cosas básicas como bañarme o vestirme. ¿Ayuda para bañarme? Yo que cada mañana caminaba 2 kilómetros alrededor de mi propiedad, que manejaba mi camioneta hasta la ciudad cuando necesitaba hacer trámites, que tenía más energía que cualquiera de mis hijos. Pero lo que más me impactó fue lo que escuché cuando creyeron que había ido al baño. Fernanda le susurraba a Javier, ¿ya firmó el poder notarial? Necesitamos que esto se resuelva pronto porque el banco nos está presionando por el préstamo. Javier le respondió en voz baja, dale tiempo, si la presionamos mucho se puede poner sospechosa. Mi mamá siempre ha sido terca, pero al final va a firmar. No tiene de otra. ¿No tenía de otra? Mi propio hijo creía que me había acorralado tan bien que no me quedaba más opción que entregarle mi libertad y mi dignidad. Esa noche hice algo que no había hecho desde la muerte de Aurelio.
Saqué todos los documentos de nuestro patrimonio y los extendí sobre la mesa del comedor. Escrituras de las 2,847 hectáreas de la hacienda principal. Títulos de propiedad de las 47 propiedades urbanas. Contratos de los hoteles rurales. Documentos de la mina de cantera. Estados de cuenta de las inversiones. Todo lo que Aurelio y yo habíamos construido durante 45 años de matrimonio estaba ahí, representando no solo una fortuna económica, sino décadas de trabajo, sacrificio y amor mutuo. Mis hijos querían que renunciara a todo esto para que ellos pudieran vivir cómodamente de los pedazos que lograran vender. Pero había algo más que mis hijos no sabían. Aurelio había incluido en su testamento una cláusula muy específica sobre el comportamiento de nuestros hijos hacia mí después de su muerte. Si alguno de ellos intentaba aprovecharse de mi situación de viudez o trataba de manipularme para obtener beneficios económicos, perdería automáticamente su derecho a cualquier herencia futura. Esa cláusula había sido idea de Aurelio, que conocía muy bien el carácter de nuestros hijos. Él siempre decía que el dinero revelaba la verdadera naturaleza de las personas y que quería asegurarse de que yo estuviera protegida de la codicia, incluso si venía de nuestra propia familia. Los siguientes días fueron los más difíciles de actuar. Cada vez que alguno de mis hijos venía a visitarme con sus planes para Villa Dorada, yo tenía que fingir ser la anciana confundida que gradualmente aceptaba su destino. Tenía que escuchar sus comentarios condescendientes sobre mi edad, mi supuesta fragilidad mental y mi incapacidad para tomar decisiones importantes. Ricardo vino un martes por la mañana con papeles nuevos. Había conseguido una cita con un notario para el viernes siguiente, donde yo firmaría el poder general que les daría control total sobre mis bienes. También traía el contrato de Villa Dorada, que según él, era urgente firmar porque había lista de espera. «Mamá», me dijo con esa falsa preocupación que había perfeccionado, «sé que es difícil, pero ya tomamos la decisión por tu bien. El viernes firmamos todo, el lunes te mudas a Villa Dorada, y el siguiente fin de semana podemos empezar a preparar la boda de Javier sin preocupaciones». Sin preocupaciones. Como si yo hubiera sido una preocupación constante en sus vidas, cuando en realidad había sido todo lo contrario. Carolina llegó esa misma tarde con cajas y bolsas para empezar a empacar mis cosas. Había decidido qué era lo que yo podía llevar a Villa Dorada: algunas fotografías, 2 cambios de ropa, mis medicinas y algunos objetos personales pequeños. Todo lo demás lo iban a vender o regalar. Mientras ella revisaba mis pertenencias, decidiendo que era lo suficientemente valioso para conservar y que podían desechar, yo la observaba pensando en todos los sacrificios que había hecho por ella durante su infancia y juventud. Las noches en vela cuando estaba enferma, los trabajos extra que había tomado para pagarle la universidad, los préstamos que Aurelio y yo habíamos hecho para ayudarla a comprar su primera casa. Todo eso había sido olvidado, reemplazado por la conveniencia de tener una madre que ya no estorbara en sus vidas prósperas. Yolanda vino el jueves a revisar la casita para calcular qué reparaciones necesitaba antes de rentarla. Caminaba por mi hogar como si fuera una propiedad abandonada que habían adquirido para invertir. Tomaba fotos, medía espacios y comentaba sobre los cambios que harían para aumentar el valor de la renta. «Esta pared la podríamos tirar para hacer la sala más grande», le decía a Carolina. «Y aquí podríamos poner una cocina más moderna. Con una inversión de 50,000 o 60,000 pesos, podríamos sacar fácilmente 6,000 pesos mensuales de renta». Estaban planeando remodelar mi casa con el dinero que esperaban obtener vendiéndome mi propia vida. Pero lo que realmente me convenció de que mi plan era necesario fue lo que escuché el jueves por la noche. Fernanda había venido a cenar con Javier, y después de la cena se quedaron en el portal hablando mientras creían que yo estaba dormida. «Ya casi tenemos todo resuelto», le decía Fernanda a Javier. «Tu mamá firma mañana, se muda el lunes, y para la boda ya no tendremos que preocuparnos por ella. Mis papás van a estar muy tranquilos sabiendo que no van a tener que lidiar con una anciana problemática durante la celebración». ¿Anciana problemática? Yo, que había criado a Javier con amor incondicional, que había trabajado día y noche para darle la mejor educación posible, que había celebrado cada uno de sus logros como si fueran míos propios. Javier le respondió que se sentía un poco culpable, pero que Fernanda tenía razón. Era mejor para todos, especialmente para mí, que estuviera en un lugar donde pudieran cuidarme profesionalmente. Fernanda continuó explicándole que con el dinero de la venta del terreno podrían pagar el préstamo de la boda y todavía le sobraría para el enganche de la casa nueva. Además, añadió,
sin tener que gastar dinero manteniéndola cada mes, podrían ahorrar para el futuro. Esa noche tomé la última decisión sobre mi estrategia. Iba a ir a la boda de Javier, pero no como la anciana avergonzante que querían esconder. Iba a ir como la verdadera dueña de todo lo que veían, la mujer que tenía el poder de cambiar sus vidas con una sola palabra. Y al día siguiente, cuando llegara el momento de firmar esos papeles en el notario, mis hijos iban a recibir la sorpresa más grande de sus vidas. Suscríbete si quieres ver cómo termina esto, porque lo que pasó en la oficina del notario fue solo el comienzo de la lección más cara que mis hijos habían recibido jamás. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Dale like si crees que se lo merecían, porque lo que pasó ese día en la oficina del notario cambió todo para siempre. A las 10 de la mañana, Ricardo llegó a recogerme en su camioneta. Venía acompañado de Carolina y Yolanda, todas muy serias y formales, como si fueran a un funeral. En cierto sentido, iban al funeral de la Milagros que creían conocer. «Mamá, ¿ya tienes listo tu credencial de elector y tu acta de nacimiento?», me preguntó Ricardo mientras me ayudaba a subir a la camioneta con esa condescendencia que había perfeccionado. Le dije que sí, que tenía todos mis documentos en mi bolsa. Lo que no le dije era que también llevaba una carpeta con documentos que iban a cambiar completamente el rumbo de esa reunión. Durante el camino a la ciudad, escuché cómo repasaban su estrategia. Carolina le recordaba a Ricardo que tenía que asegurarse de que yo entendiera cada documento antes de firmarlo, para que después no pudiera alegar confusión mental. Yolanda añadía que era importante que el notario quedara convencido de que yo estaba tomando esas decisiones por mi propia voluntad. ¿Por mi propia voluntad? Después de 2 años de manipulación, humillaciones y amenazas veladas sobre mi supuesta incapacidad mental. Llegamos al despacho del licenciado Morales, el notario que Ricardo había elegido específicamente porque no conocía nuestra familia y no tenía ninguna información sobre nuestra verdadera situación económica. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que nos recibió con la formalidad profesional que requería la situación. «Señora Castañeda», me dijo después de revisar mi identificación, «entiendo que va a otorgar un poder general a sus hijos para que manejen sus bienes y tomen decisiones importantes por usted. ¿Está segura de que entiende las implicaciones de este documento?». Le respondí que sí, que mis hijos me habían explicado muy bien qué era lo mejor para mi situación. El notario procedió a explicarme detalladamente cada cláusula del poder notarial. Básicamente, mis hijos tendrían autoridad legal para vender mis propiedades, manejar mis cuentas bancarias, tomar decisiones médicas por mí y determinar dónde y cómo vivía. Era la renuncia total a mi libertad y mi dignidad, disfrazada de protección familiar. Ricardo, Carolina y Yolanda estaban sentados detrás de mí, y podía sentir su nerviosismo mientras el notario leía cada línea del documento. Estaban tan cerca de conseguir su objetivo que prácticamente podía escuchar sus corazones latiendo de emoción. El licenciado Morales terminó la lectura y me preguntó si tenía alguna duda o si quería agregar alguna cláusula específica al poder notarial. En ese momento, saqué mi carpeta y la puse sobre el escritorio del notario. «Licenciado», le dije con una voz más firme de la que había usado en meses, «antes de firmar este documento, me gustaría que revisara algunos papeles que traje. Creo que es importante que usted tenga información completa sobre mi situación antes de proceder». Ricardo se inclinó hacia adelante con una sonrisa nerviosa. «Mamá, ¿qué papeles son esos?». No habíamos hablado de traer documentos adicionales. Le dije que eran solo algunos papeles que había encontrado entre las cosas de su padre y que pensaba que podrían ser relevantes para el proceso. El licenciado Morales abrió la carpeta y su expresión cambió inmediatamente. El primer documento era un estado de cuenta consolidado de todas mis inversiones bancarias, mostrando un saldo total de 89,847,623 pesos mexicanos en cuentas de ahorro e inversiones a plazo fijo. El notario me miró con sorpresa y luego dirigió la mirada hacia mis hijos, que se habían quedado pálidos detrás de mí. «Licenciado», continué, «también encontré estas escrituras de propiedades que aparentemente están a mi nombre. Me gustaría que las revisara para asegurarme de que todo esté en orden antes de firmar cualquier documento». El segundo grupo de papeles eran las escrituras de las 2,847 hectáreas de la hacienda, valuadas en 127,450,000 pesos según el avalúo más reciente. El tercero eran los títulos de las 47 propiedades urbanas, con un valor conjunto de 98,320,000 pesos.
El cuarto eran los contratos de los hoteles rurales y la mina de cantera, generando ingresos mensuales de 2,847,000 pesos. El licenciado Morales revisaba cada documento con incredulidad creciente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. «Señora Castañeda», me dijo con una voz completamente diferente, «según estos documentos, usted es propietaria de un patrimonio que excede los 300 millones de pesos. ¿Está consciente de esto?». Le respondí que sí, que había estado manejando todas estas propiedades e inversiones desde la muerte de mi esposo, pero que mis hijos creían que yo no tenía capacidad mental para hacerlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo, Carolina y Yolanda estaban completamente mudos, con las caras descompuestas por la sorpresa y el horror de darse cuenta de que habían estado tratando de estafarle 300 millones de pesos a su propia madre. El licenciado Morales cerró la carpeta y se dirigió hacia mis hijos con una expresión muy seria. «Señores», me dijo, «lo que ustedes están intentando hacer constituye un fraude por engaño y abuso hacia un adulto mayor. Están tratando de obtener control legal sobre un patrimonio de más de 300 millones de pesos bajo pretextos falsos». Ricardo tartamudeó tratando de explicar que ellos no sabían sobre el dinero, que creían que su madre necesitaba ayuda, que todo había sido un malentendido. El notario no les permitió continuar. «En mi experiencia de 30 años como notario público», les dijo, «he visto muchos casos de familias que intentan aprovecharse de adultos mayores, pero nunca había visto un caso tan extremo de manipulación y engaño». Carolina finalmente encontró su voz y trató de explicar que todo había sido por mi bien, que estaban preocupados por mi seguridad y mi capacidad para manejar mis asuntos. Licenciado Morales me miró y me preguntó directamente, «Señora Castañeda, ¿en algún momento usted les pidió ayuda a sus hijos para manejar sus bienes o les dio indicaciones de que se sentía incapaz de hacerlo sola?». Le respondí con toda honestidad que no, que nunca había pedido su ayuda y que durante los últimos 2 años había estado manejando todas mis inversiones y propiedades sin ningún problema. Yolanda trató de interrumpir diciendo que yo había mostrado signos de confusión mental, que había perdido las llaves de la casa y que había olvidado apagar la estufa. El licenciado me preguntó sobre estos incidentes, y le expliqué que la puerta había estado abierta porque estaba trabajando en el jardín y que nunca había tenido problemas de memoria. Para comprobarlo, le recité de memoria todos los números de mis cuentas bancarias, las fechas de vencimiento de mis inversiones y los nombres completos de todos los inquilinos de mis propiedades urbanas. El notario tomó notas de todo y luego se dirigió nuevamente hacia mis hijos. «Señores», les dijo, «es evidente que su madre tiene plenas facultades mentales y ha estado manejando competentemente un patrimonio considerable. Lo que ustedes intentaron hacer hoy no solo es moralmente reprobable, sino que constituye un delito federal». En ese momento, Ricardo perdió completamente la compostura. Se levantó de su silla y me gritó que cómo era posible que les hubiera mentido durante 2 años, que cómo podía hacerles eso a sus propios hijos. ¿Mentirles? Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Yo nunca les mentí sobre nada. Ustedes decidieron por su cuenta que yo era una viuda pobre y necesitada, sin preguntarme jamás sobre mi verdadera situación. Yo simplemente no los corregí. Carolina lloraba y repetía que no entendía por qué había fingido ser pobre si tenía tanto dinero. Le expliqué que después de la muerte de su padre, había decidido probar el verdadero carácter de mis hijos antes de revelarles su herencia. Desafortunadamente, habían fallado la prueba de manera espectacular. Yolanda me acusó de ser una manipuladora cruel que había jugado con los sentimientos de sus hijos. Le recordé que los únicos que habían manipulado y engañado durante 2 años habían sido ellos, tratando de convencerme de que era una anciana senil que necesitaba ser internada en un asilo. El licenciado Morales interrumpió la discusión familiar para informarnos que estaba obligado por ley a reportar el intento de fraude a las autoridades competentes. También nos advirtió que cualquier intento futuro de obtener control sobre mis bienes sin mi consentimiento explícito resultaría en cargos criminales. Mis hijos salieron de la oficina del notario como zombis, completamente destruidos por la realización de que habían perdido no solo su herencia esperada, sino también cualquier posibilidad de obtener beneficios del patrimonio familiar. Pero eso era solo el comienzo de las consecuencias que enfrentarían por sus acciones. Esa tarde, hice las llamadas telefónicas más satisfactorias de mi vida. Primero llamé al banco donde Javier y Fernanda habían pedido el préstamo de 350,000 pesos para la boda.
Les informé que el préstamo había sido obtenido bajo pretextos falsos, ya que mis hijos no tenían ninguna expectativa real de herencia y que yo no tenía intención de ayudarlos económicamente. El banco canceló el préstamo inmediatamente y demandó el pago total de los 127,000 pesos que ya habían gastado en preparativos de la boda. Después llamé a Villa Dorada para cancelar la reservación que habían hecho para mí y aproveché para informarles sobre el tipo de familia que había intentado internarme bajo pretextos falsos. También llamé al agente inmobiliario que había estado evaluando mi propiedad y le dejé muy claro que cualquier intento de vender mi terreno sin mi autorización resultaría en acciones legales inmediatas. Pero la llamada más importante fue la que hice al licenciado Hernández, mi abogado. Le pedí que preparara inmediatamente una nueva versión de mi testamento, excluyendo completamente a Ricardo, Carolina y Javier de cualquier herencia futura. Todo mi patrimonio sería donado a organizaciones de beneficencia que trabajaran con adultos mayores víctimas de abuso familiar. Esa noche, sola en mi casita, me sentí más libre y poderosa de lo que me había sentido en 2 años. Había recuperado no solo mi dignidad, sino también el control total sobre mi vida y mi futuro. Mis hijos habían apostado todo a su plan de convertirme en una anciana indefensa que podían manipular a su antojo. Habían perdido esa apuesta de la manera más espectacular posible. Pero aún faltaba el acto final de esta obra, la boda de Javier, donde toda la familia extendida y los amigos de Fernanda iban a enterarse de la verdad sobre la familia Castañeda. Comenta qué crees que debería hacer en la boda, porque lo que tenía planeado para ese día iba a ser el golpe final que mis hijos nunca olvidarían. El día de la boda llegó 3 semanas después de la debacle en el notario. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escucharla, porque lo que pasó ese día se convirtió en la transformación más importante de mi vida. Durante esas 3 semanas, mis hijos intentaron contactarme innumerables veces. Ricardo venía cada 2 días a tocar mi puerta, suplicándome que lo perdonara, que había sido un malentendido, que él siempre me había querido y respetado. Carolina me mandaba mensajes de texto larguísimos explicando que todo había sido idea de Yolanda, que ella nunca había querido lastimarme. Javier era el más desesperado. Venía todas las noches después del trabajo, se sentaba en el portal de mi casita y me hablaba a través de la puerta cerrada. Me explicaba que Fernanda estaba histérica porque habían tenido que cancelar la mayoría de los preparativos de la boda, que sus papás estaban furiosos al enterarse de la verdadera situación y que él no sabía qué hacer. Pero yo no les abrí la puerta ni una sola vez. El miércoles antes de la boda, Fernanda llegó sola a mi casa. Se veía demacrada, había llorado y traía un ramo de flores como ofrenda de paz. «Señora Milagros», me gritaba desde afuera, «por favor déjeme hablar con usted. Sé que cometimos errores, pero no puede cancelar la boda de su propio hijo por un malentendido». Un malentendido. 2 años de humillaciones, manipulaciones, intentos de fraude no eran un malentendido. Eran el verdadero carácter de mis hijos revelándose cuando creyeron que podían aprovecharse de mí. El viernes, un día antes de la boda, recibí una llamada del padre Miguel, el sacerdote que iba a oficiar la ceremonia. Me explicó que Javier y Fernanda habían ido a hablar con él y que le habían contado su versión de los eventos. «Doña Milagros», me dijo con esa voz paternal que había conocido durante décadas, «sé que ha habido problemas familiares, pero mañana es un día muy importante para su hijo. ¿No cree que sería bueno que hablara con él para aclarar las cosas?». Le expliqué al padre Miguel que no había nada que aclarar. Mis hijos habían revelado su verdadero carácter y yo había tomado las decisiones apropiadas para protegerme de futuros abusos. «Pero si voy a ir a la boda, padre», le dije. «No me voy a perder la boda de mi hijo, pero voy a ir en mis propios términos». El sábado por la mañana me levanté más temprano que nunca. Me bañé, me arreglé el cabello en el salón más elegante de la ciudad y me puse un vestido que había mandado hacer especialmente para esa ocasión. Un vestido de seda azul marino que me había costado 18,000 pesos, con zapatos y bolsa a juego que habían costado otros 12,000 pesos. A las 10 de la mañana llegó mi transporte, una limusina blanca que había rentado por 8,500 pesos para llevarme a la iglesia. El conductor me abrió la puerta con toda la formalidad que merecía una de las mujeres más prósperas de la región. Cuando la limusina se estacionó frente a la iglesia de San José, todos los invitados voltearon a ver quién llegaba en ese vehículo tan elegante. Cuando salí de la limusina, escuché murmullos y comentarios de sorpresa. «¿Esa no es la mamá de Javier? ¿La señora que vive en esa casita humilde? ¿Cómo puede costearse una limusina?
Caminé hacia la entrada de la iglesia con la dignidad y la elegancia que había mantenido ocultas durante 2 años. Varios conocidos de la familia se acercaron a saludarme con sorpresa y respeto. Don Aurelio tenía razón cuando decía que usted era una mujer muy especial, doña Milagros, me dijo doña Carmen, una vecina que conocía a la familia desde hacía décadas. Cuando entré a la iglesia, vi las caras de horror de Ricardo, Carolina y Yolanda en la primera fila. No podían creer que la anciana humilde que habían estado manipulando durante 2 años hubiera llegado a la boda más elegante que ellos mismos. Fernanda estaba al final del pasillo, esperando a que comenzara la ceremonia, pero cuando me vio caminar hacia las bancas delanteras, su cara se descompuso completamente. Sus papás, que estaban sentados en la segunda fila, me miraron con una mezcla de confusión y reconocimiento. Me senté exactamente en el lugar que me correspondía, la primera banca del lado izquierdo, el lugar de honor para la madre del novio. Mis hijos tuvieron que moverse para hacerme espacio, y el silencio incómodo se extendió por toda la iglesia. Javier estaba parado junto al altar, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era una mezcla de alivio por verme ahí, y vergüenza por todo lo que había pasado. La ceremonia procedió normalmente, pero yo podía sentir las miradas curiosas de todos los invitados, especialmente de la familia de Fernanda, que claramente se estaban preguntando por qué la madre del novio había llegado en limusina si supuestamente era una anciana pobre. Después de la ceremonia religiosa, todos nos trasladamos al salón de eventos para la recepción. Era un lugar elegante que había costado 180,000 pesos rentar, dinero que Javier y Fernanda habían tenido que pedir prestado a los papás de ella después de que el banco cancelara su préstamo. Durante el cóctel, varios invitados se acercaron a preguntarme sobre mi llegada tan elegante. Algunos recordaban que Aurelio y yo habíamos sido una familia próspera, pero habían asumido que después de su muerte yo había quedado en dificultades económicas. Le expliqué a cada persona que me preguntó que nunca había tenido dificultades económicas, que había estado manejando todos los negocios familiares desde la muerte de mi esposo y que seguía siendo propietaria de todas las empresas y propiedades que Aurelio y yo habíamos construido juntos. Los papás de Fernanda se acercaron durante el cóctel con una actitud completamente diferente a la que habían mostrado durante los últimos 2 años. Ahora me trataban con el respeto y la cortesía que merecía una mujer de mi posición económica. Doña Milagros, me dijo el papá de Fernanda, no sabíamos que usted seguía manejando los negocios familiares. Fernanda nos había dado a entender que la situación era diferente. Le expliqué que mis hijos habían decidido por su cuenta que yo necesitaba su protección y caridad, sin consultarme nunca sobre mi verdadera situación. Habían creado toda una fantasía sobre mi supuesta pobreza para justificar sus intentos de controlar mi vida. Cuando llegó el momento de la cena, me senté en la mesa principal junto con los papás de ambos novios. Fernanda había intentado asignarme una mesa en el fondo del salón, pero yo simplemente me senté donde me correspondía por protocolo. Durante la cena, el papá de Fernanda me preguntó directamente sobre los negocios familiares. Le expliqué que teníamos propiedades agrícolas, urbanas, hoteles rurales y varias empresas que generaban ingresos constantes. También le mencioné que estaba considerando expandir los negocios, posiblemente incluyendo nuevos hoteles en la región. La información se extendió rápidamente por todo el salón. Los invitados comenzaron a entender que habían estado presenciando un drama familiar donde los hijos habían subestimado completamente a su madre. Cuando llegó el momento de los brindis, me levanté de mi asiento sin que nadie me lo pidiera. El salón se quedó en silencio mientras yo caminaba hacia el micrófono. Buenas noches a todos. Comencé con una voz clara y firme que resonó por todo el salón. Soy Milagros Castañeda, la madre del novio, y quiero aprovechar este momento para aclarar algunas confusiones que han existido en nuestra familia. Podía ver las caras de pánico de Ricardo, Carolina y Javier desde mi posición en el micrófono. Sabían que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo para siempre. Durante los últimos 2 años, continué, mis hijos han creído que yo era una viuda pobre que necesitaba su caridad y protección. Han sido muy generosos dándome 2,500 pesos mensuales y trayéndome bolsitas de víveres cada 15 días. Murmullos de sorpresa se extendieron por el salón. Los invitados se miraban entre sí, tratando de entender hacia dónde iba mi discurso. Lo que mis hijos no sabían, dije alzando la voz, es que yo nunca necesité su ayuda económica. Desde la muerte de mi esposo Aurelio, he estado manejando personalmente un patrimonio de más de 300 millones de pesos, incluyendo 2,847 hectáreas de tierra,
47 propiedades urbanas, hoteles y empresas que generan casi 3 millones de pesos mensuales. El silencio que siguió fue absoluto. Podías escuchar una aguja caer en ese salón de 200 personas. La razón por la que fingí necesitar su ayuda, continué, fue para probar el verdadero carácter de mis hijos antes de revelarles su herencia. Desafortunadamente, en lugar de mostrar amor y respeto hacia su madre, decidieron que sería más conveniente internarme en un asilo para poder apropiarse de mis supuestos bienes. Fernanda estaba pálida como un fantasma. Sus papás la miraban con una mezcla de horror y decepción, dándose cuenta de que su hija había estado manipulando la situación familiar con información completamente falsa. Hace 3 semanas, mis 3 hijos intentaron obligarme a firmar un poder notarial que les daría control total sobre mi vida y mis bienes. Querían internarme en Villa Dorada para poder rentarme mi propia casa y vivir cómodamente de mi dinero. Los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas. Los invitados no podían creer lo que estaban escuchando. Por eso, concluí, he tomado la decisión de modificar mi testamento. Mis hijos han demostrado que no merecen la herencia que su padre y yo construimos con tanto esfuerzo. Todo mi patrimonio será donado a organizaciones que ayudan a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Bajé del micrófono y regresé a mi mesa mientras el salón explotaba en conversaciones. Ricardo se levantó de su asiento y trató de acercarse a mí, pero yo lo detuve con una mirada. El resto de la recepción fue surrealista. Los invitados me trataban con un respeto y una admiración que no había experimentado en años, mientras mis hijos se hundían en sus sillas, completamente humillados frente a toda la comunidad. Los papás de Fernanda se acercaron a disculparse por no haber conocido la verdadera situación, y me aseguraron que ellos nunca habrían permitido que su hija participara en los planes de mis hijos si hubieran sabido la verdad. Cuando la fiesta terminó, me fui en mi limusina mientras mis hijos se quedaron en el salón, enfrentando las preguntas incómodas de todos los invitados que querían entender cómo habían podido maltratar tan cruelmente a una madre que tenía tanto amor y tanto que ofrecer. Al día siguiente, domingo, recibí más de 50 llamadas telefónicas de familiares y amigos que habían estado en la boda. Todos querían disculparse por haber creído la versión de mis hijos sobre mi situación y me ofrecían su apoyo y amistad. La historia se extendió rápidamente por toda la región. En una comunidad pequeña como la nuestra, un escándalo de esas proporciones se convierte en el tema de conversación durante meses. Mis hijos enfrentaron consecuencias sociales inmediatas. Ricardo perdió varios clientes en su trabajo porque nadie quería hacer negocios con alguien que había intentado estafar a su propia madre. Carolina tuvo que cambiar de trabajo porque en el despacho legal donde trabajaba consideraron que su comportamiento era incompatible con la ética profesional. Javier y Fernanda tuvieron que mudarse a otra ciudad porque la humillación social era demasiado grande para enfrentar diariamente. El matrimonio no duró ni 6 meses. Fernanda se divorció de Javier cuando se dio cuenta de que no había ninguna herencia que esperar y que había arruinado su reputación social por una fantasía de riqueza fácil. Pero lo más satisfactorio para mí no fueron las consecuencias sociales que enfrentaron mis hijos, sino la libertad que recuperé para vivir mi vida con dignidad y respeto. Contraté a una empresa de administración profesional para manejar todas mis propiedades e inversiones. Ahora tengo un equipo de contadores, abogados y administradores que me tratan con el respeto que merezco como la propietaria de uno de los patrimonios más grandes de la región. Remodelé mi casita completamente, convirtiéndola en una residencia cómoda y elegante donde recibo visitas de mis verdaderos amigos y familiares que me aprecian por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. También comencé a viajar, algo que Aurelio y yo habíamos planeado hacer después de su jubilación. Visité Europa, conocí las cataratas del Niágara y pasé un mes en la playa de Cancún viviendo como la mujer próspera que siempre había sido. Establecí una fundación benéfica llamada Dignidad y Respeto que ayuda a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Cada mes donamos 200,000 pesos para asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y refugio temporal para ancianos que están siendo maltratados por sus propias familias. 6 meses después de la boda, Ricardo vino a visitarme por última vez. Se veía demacrado, había perdido peso y traía una carta de disculpa que había escrito a mano. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo lo que hicimos. No sé cómo pudimos ser tan ciegos y tan crueles contigo». Le expliqué que el arrepentimiento era un buen comienzo, pero que las acciones tenían consecuencias. Habían tenido 2 años para demostrar amor y respeto hacia mí, y habían elegido la manipulación y la codicia.
Carolina y Javier también vinieron en momentos separados a intentar reconciliarse conmigo. Les dije a los tres la misma cosa, que las relaciones familiares se construyen sobre respeto mutuo, no sobre expectativas de herencia. Que cuando decidieron que era más conveniente deshacerse de mí que amarme y respetarme, rompieron algo que no se podía reparar con disculpas. Hoy, 2 años después de la boda de Javier, vivo una vida plena y satisfactoria. Tengo 71 años, manejo mis propios negocios, viajo cuando quiero y estoy rodeada de personas que me valoran por quien soy. Mis nietos, que ahora son adultos jóvenes, han buscado contacto conmigo independientemente de sus padres. Les he explicado la situación con honestidad y ellos han decidido mantener una relación conmigo basada en respeto genuino, no en expectativas económicas. He aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Durante 69 años de mi vida, siempre puse las necesidades de otros antes que las mías. Los últimos 2 años han sido los primeros en los que he vivido completamente para mí misma y han sido los más satisfactorios de toda mi existencia. La dignidad no tiene fecha de vencimiento. Una mujer que conoce su valor cría hijos que conocen el suyo, pero cuando los hijos olvidan ese valor, la madre tiene el derecho y la responsabilidad de recordárselos. Mis hijos perdieron mucho más que una herencia económica. Perdieron el amor, el respeto y la compañía de una madre que había dedicado su vida entera a su bienestar. Esa pérdida, a diferencia del dinero, no se puede recuperar con arrepentimientos tardíos. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escucharla. Especialmente con las mujeres mayores que creen que deben tolerar el maltrato familiar por amor. El amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad. Y si eres hijo o hija de una persona mayor, recuerda que tus padres te dieron la vida, no al revés. El respeto que les debes no tiene límite de edad, y la gratitud que les debes no tiene fecha de vencimiento. Yo soy Milagros Castañeda, tengo 71 años, valgo más de 300 millones de pesos, y por primera vez en mi vida, soy completamente libre. Comenta, ¿cuál fue la parte que más te impactó? Suscríbete para más historias de mujeres que recuperaron su poder, y recuerda que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces.